Oh, encantada, hola. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo está? Esta es mi mamá. ¿Cómo está? Y ella es Carlita, mi sobrina. Hola. Mi sobrina Carlita, que están de visita. El camarógrafo no se le puede dar la mano porque está demasiado ocupado. Hoy día varias veces diferentes. Chao. Qué bueno verlos. No estarán filmando, supongo, ¿no? No. Esta es mi oficina, que yo la adoro, porque aquí están todos mis espíritus. Aquí escribo los libros y aquí trato de que el ambiente esté lo más contenido posible. Pero originalmente esta era la cochera de una casa victoriana que está aquí al lado, y la casa es la oficina de mi marido y estaba en ruinas, y mi marido la arregló, y entre él y mi hijo Nicolás hicieron las estanterías, pusieron las luces, ellos la acomodaron, así que yo la quiero mucho porque tiene mucho de sentimiento. Todo esto que hay aquí, en toda esta pared, son solamente primeras ediciones de mis libros en diferentes idiomas. Esto creo que es chino. Supongo que es chino y no sé por qué lado se abre y no sé cuál de mis libros es, pero sé que es mío, porque si no, no me lo habrían mandado. Este es un libro Paula de Corea. He escrito durante 20 años y he escrito 9 libros. De todos los libros que he escrito, Paula es el que ha tenido más repercusión, más éxito, más impacto. Aquí está Paula y estos son, como digo, el libro más importante que he escrito y que escribiré. Y acá tengo también, como ves, fotos de la familia y de la gente que me gusta tener alrededor porque siento que me acompañan. El trabajo de la escritura es un trabajo muy solitario y además vivir en los Estados Unidos uno vive siempre como extranjera. Entonces rodearme de las fotos me ayuda mucho a sentir que estoy en mi casa. Muchas de las fotos son de familia que no veo casi, que los veo muy poco. Aquí esta foto es bien curiosa, es Jeremy Irons y Meryl Streep con las fotos de mis abuelos cuando filmaron la película de La Casa de los Espíritus. Cuando escribí La Casa de los Espíritus, tanta gente de mi familia se ofendió que no me volvieron a hablar. Hasta que empezaron a leer las críticas, y cuando el libro ya tuvo alguna resonancia, entonces pasó a ser la historia oficial de mi familia, hasta que se hizo la película. Y cuando se hizo la película, ya la ficción de la película es mucho mayor que la ficción del libro. Entonces ahora tienen la foto de Meryl Streep y Jeremy Irons en el piano de la casa de varios de mis parientes. Y esos son mis abuelos, supuestamente. Este es mi padre, mi padrastro, Ramón Huidobro, y mi madre. ¿Y tu padre, sabes? Mi padre no lo conocí. Mi padre desapareció de mi vida cuando yo tenía como 3 años y no tengo memorias de él. Nunca vi fotos de él hasta hace muy poco, cuando mi hija Paula tenía una foto de mi padre que ella descubrió que se robó de un álbum de algún miembro lejano de la familia, y esa es la única foto que tenemos, porque mi madre destruyó todas las fotos de mi padre después que se separaron. Debe haber sido una separación muy fea en aquella época. Este mueble lo hizo mi marido con sus propias manos y contiene los manuscritos. Esto son notas que yo hice en el hospital cuando mi hija Paula estaba enferma. Después que ella murió, yo pude escribir el libro Paula gracias a todas estas notas que había tomado, así que no las boté, las guardo porque para mí tienen mucho valor. Estas son unas flores que cuando Paula murió yo las tiré en el río. O sea, yo los voy a llevar al bosque donde echamos las cenizas de Paula, y ahí las tiramos al agua, las flores, y 2 semanas después estaban en el agua todavía flotando, intactas. Entonces las recogí, me las traje, las sequé y están aquí desde entonces, porque me pareció que era como un regalo de ella. Y así voy guardando aquí solo manuscritos porque el mueble lo hizo William. Entonces digo, bueno, aquí se va juntando la buena suerte. Claro que como hecho por Willy no funcionan las chapas. Estas son casas botes. Esas casitas
bonitas no se pueden vender porque la ciudad está tratando de librarse de ellas desde hace muchos años. Ahora las casas tenían los hippies. Pero a mí me encantó la época de los hippies. Creo que fue una época revolucionaria que cortó toda esa cosa de los años 50 que era tan pesada y estableció una cosa mucho más libre y una estética distinta también. La droga los mató. Más que ninguna otra cosa fue el consumo de droga lo que realmente terminó con el movimiento hippie. La droga es muy fuerte, nosotros lo tenemos muy cerca en la familia porque todos los hijos de Willie han tenido el problema o lo tienen. Una hija de Willie murió de una sobredosis. Ese sentido del honor que nosotros cargamos por nosotros mismos y toda nuestra familia y todos nuestros allegados, eso aquí no existe. Yo tengo un hijastro, por ejemplo, que yo creo que mañana o pasado mañana se va a quedar sin casa. Una persona que está metido en droga y que lo han echado de todas partes y se va a quedar en la calle. Y eso no pasaría en Chile, me imagino, que aunque más no fuera por vergüenza, lo recogeríamos. La vida de Isabel estuvo siempre marcada por actos de rebeldía. ¿En qué consistían? ¿Cómo se fueron sucediendo? ¿Cómo la formaron? Siempre. Primero un desafío a la autoridad. Cualquier forma de autoridad, y la primera fue la autoridad masculina, la autoridad de mi abuelo, de mi padrastro, de mis tíos, todo lo que fuera autoridad masculina. Después la autoridad de la iglesia, que me rebelé muy temprano, a los 15 años, me rebelé contra la autoridad de la iglesia y lo he mantenido hasta el día de hoy. Porque todas las religiones tradicionales son básicamente machistas. En todas las religiones tradicionales, e incluyo el budismo, la mujer es un ciudadano de segunda categoría, un miembro ínfimo dentro de la iglesia. Entonces yo no quiero pertenecer a una institución que me considera miembro de segunda categoría. Este ánimo transgresor es lo que la llevará a formar parte del equipo periodístico de una revista que hizo historia en su tiempo. Hizo revolución en Chile la revista Paula. La única revista femenina que existiera era la revista Eva, que ya no podía ser más tradicional y conservadora. Entonces salió la revista Paula, que era una cosa joven, dinámica, contestataria, muy revolucionaria para la época. Y yo fui parte de ese grupo, entonces aprendí mucho. Nosotros cuestionamos básicamente qué es lo que es ser mujer y qué clase de mujer queremos ser. Y eso le tocó a mi generación y fue una cosa fascinante, que no me la habría perdido por nada, a pesar de toda la agresión y de todas las peleas que hubo que dar y de todos los insultos y de todo lo que se dijo y se habló y se sigue hablando. Lo habría hecho igual, feliz. Y me vine a vivir a este país porque me enamoré de un hombre, por razones de amor. Tal vez por eso, en mi novela Hija de la Fortuna, lo que hace que ella deje Chile para venir a vivir a una sociedad tan difícil como era California en 1850, es por el amor, porque eso es lo que me pasó a mí, que uno deja todo de lado y se viene por amor. Yo recuerdo la época previa al golpe militar como la época más expansiva de mi vida, tal vez la época más feliz, en que mis hijos estaban creciendo, eran chiquitos todavía, teníamos una casita minúscula en la calle Nocedal que yo creía que era un palacio, y yo sentía que me iba bien y que pertenecía a una comunidad. Cuando uno hace televisión y sale tu cara en la televisión todas las semanas, uno tiene la sensación de que uno puede ir a cualquier parte, tocar el timbre y te van a recibir, porque uno es como cara conocida, esa sensación de que uno camina por territorio conocido. Y el golpe fue un hachazo que cortó las vidas de mucha gente, no solamente la mía, y nos mandó en una dirección inesperada que jamás habríamos escogido sin el golpe. El golpe determinó las vidas de una inmensa cantidad de gente en Chile. Pero yo sigo creyendo en los valores esenciales que creía cuando tenía 20 años. Eso no ha cambiado para nada. Yo sigo apostando a los mejores valores del hombre, no apuesto a los peores. ¿Por qué? Pues yo sigo creyendo que se puede crear un ser humano nuevo, distinto. Y esta de aquí es mi casa. Su casa, como dicen en México, la casa suya. Hello. Bienvenido.
No. Este es Willy, Hola. Gastón, Cristian, Hernán, y Janet. Janet viene ahí. Hola, Janet. Cuando conocí a Willy hace como 13 años atrás, él vivía en una casa aquí en San Rafael, pero la casa era muy chica y estaba tan desordenada y tan sucia que era mucho más fácil mudarse que tratar de limpiar. Entonces conseguimos esta casa que era del tamaño que necesitábamos y tenía una vista preciosa, pero era muy oscura. Todas las maderas eran oscuras, tenía una alfombra café. Nosotros abrimos estas ventanas, las claraboyas, empezamos a pintar todo de blanco y a llenarla de luz. Y la casa fue adquiriendo como una buena onda, diría yo. Y hemos vivido aquí, nos ha ido muy bien, porque es una casa llena de espíritus, una casa realmente noble. Y aquí murió Paulita, y aquí nacieron mis nietas, y es una casa que está llena de buenas vibraciones. Y aquí paso la mayor parte de mi vida, digamos. Ahí escribo, todo lo que sea escritura está ahí. Ahí tengo un pequeño altar donde tengo cosas de Paula, entre otras cosas. Aquí está algunas cartas y cosas de ella. Aquí tengo un poco de su ceniza. Esto lo hizo mi y había veces en que yo debo haber estado muy mal y ella se debe haber dado cuenta de lo mal que yo estaba. Me llamaba y me decía que me fuera al taller de ella y que la ayudara, por ejemplo, a hacer algo. Y así fui aprendiendo y podía pasar yo horas con ella y se me olvidaba todo, se me olvidaba Paula, se me olvidaba todo. Y eran unas horas de total relajo. Y ahí me di cuenta de que lo que a mí más me sirve como relajación es algo que pueda. Voy a empezar un libro, saco de la pieza todo lo que no tiene que ver con el libro que voy a empezar. Y como para el último libro que escribí había una primera parte que era de California, ahí atrás está todo lo que usé para el libro. Bueno, aquí hay montones de fotos. Esto fue durante el incendio. Tú sabes que San Francisco se quemó muchas veces, pero el peor incendio fue en 1906, en que no quedó nada de la ciudad. Esto era San Francisco antes de la fiebre del oro. Unos pocos barcos balleneros o de pescadores, unas casas, 300 habitantes, no había más. San Francisco fue al principio una ciudad como provisoria, era un campamento en el cual llegaban hombres, porque siempre eran hombres, solos, que venían de muchas razas y de muchas partes, que vinieron por la fiebre del oro. Entonces la ciudad tenía muy pocos edificios respetables o buenos de ladrillo, casi todo era de madera y hechizo. Pero después que se terminó el oro, cuando todo el mundo supuso que todo el mundo se iba a ir y no iba a quedar nadie aquí, ya había una ciudad establecida. Y se convirtió San Francisco en una ciudad elegante, sofisticada, que fue formada por prostitutas y bandoleros, por gente codiciosa y ambiciosa y corrupta. Sin embargo, la ciudad siempre tuvo un aire elegante, sofisticado, cosmopolita. En 1987 andaba en una gira de libros y fui a San José, que es una ciudad que queda en el norte de California. Y un hombre que había leído mi segunda novela de Amor y de Sombra y se había enamorado de la novela, fue al lugar donde a mí me tocaba dar una charla, en San José. Y ahí lo conocí, Willy.
Y yo creo que nos conocimos y hubo un enganche así absoluto, inmediato. Y entonces después, al día siguiente, yo tenía que venir a San Francisco a dar otra conferencia en San Francisco. Y él me invitó a almorzar, después me invitó a comer, después me invitó a hacer un picnic. Bueno, y ya ahí empezó todo. ¿Para qué les voy a contar los detalles que se los imaginan, verdad? Cuando uno anda apurado, todo sale apurado. Y, y entonces ahí conocí San Francisco y me encantó la ciudad, pero nunca pensé que me iba a quedar aquí. He conocido muchas ciudades maravillosas del mundo y siempre pienso que voy pasando y que tal vez nunca más las voy a ver. Pero en San Francisco seguramente estaba mi destino, porque aquí estoy desde hace 13 años y espero quedarme mucho tiempo más. Es una ciudad llena de historia. Esta siempre fue la entrada al barrio de Chinatown desde los tiempos de la fiebre del oro. Los primeros en llegar, extranjeros en llegar a la fiebre del oro en 1849 y 1848 fueron chilenos, peruanos y chinos. Y se establecieron en unas casuchas miserables, en unos barrios miserables, que fueron creciendo y creciendo y se llamó Chinatown. Y todo esto es Chinatown, aquí empieza y son cuadras de cuadras de cuadras. Fíjate que hasta los faroles de la calle tienen su toque oriental. ¿Se fija los farolitos? ¿Ves tú las antigüedades, los cuernos de elefante? Vas a encontrar más o menos las mismas cosas por todos lados. Allá también. Aquí, por ejemplo, hay servilletas de lino bordado por 59 centavos. ¿Te imaginas cuánto le pagan a la persona que lo hace? El Chinatown aparente, que es este, y hay otro Chinatown oculto, que es el de los garitos de juego, el del tráfico de drogas, el de prostíbulos, que existió desde el principio. Y al principio, en el siglo pasado, la policía ni siquiera se metía aquí. Ahora, por supuesto, no es así, pero de todos modos hay muchas bandas. En 1850, durante la fiebre del oro, o antes, toda la población china era masculina y habían prostíbulos con niñitas, a veces de 9, de 11 años, que las traían de la China como esclavas, en cargamento. A mitad de camino en el barco, las sacaban y se las entregaban a los marineros, para que cuando las niñas llegaran aquí ya estuvieran fogueadas en el oficio. Y trabajaban estas pobres niñas esclavas, muchas veces encadenadas al suelo o encadenadas a una cama, en prostíbulos que quedaban a lo largo de esta calle. Y los prostíbulos se sabía cuáles eran, porque había ventanitas, y en las ventanitas estaban asomadas las niñas, llamando con unos grititos como de gato, en chino. Y por eso les decían Sing Song Girls, porque parecía que estaban cantando. Después que murió mi hija, cuando escribí el libro Paula, decidí que todo el ingreso que entrara por ese libro iba a ir a parar a una fundación para ayudar a la educación. Mi familia no, yo vivo solo.
con ustedes? Gracias. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Qué lindo. Gracias. Mi hija que este era como el lugar ideal que a Paula le hubiera gustado. Era invierno y estaba lloviendo. Pero vinimos con su padre y con toda la familia y escogimos este lugar aquí porque tiene un poco la forma de una catedral. Hay una como cúpula verde y hay veces, sobre todo en la tarde cuando se filtra el sol, como en rayos así, que parece casi una estampa bíblica. No se parecía a mí en nada. Era alta, flaca, bueno, alta para mi estándar, cualquiera es alto, con una pinta de española del sur, muy buena moza. Tenía un absoluto y total desprendimiento de lo material. Por todo lo vanidosa que yo soy, ella era totalmente desprovista de vanidad personal. Tenía 3 blusas colgadas en el closet y 2 blue jeans. Y si había un tercer blue jean ya lo regalaba porque era mucho. Todo era así en ella, de una gran sencillez, de una gran simpleza, pero muy sofisticada intelectualmente. Entonces yo siempre creí que Paula era puro cerebro. Hasta que después que murió su marido, me mostró las cartas de amor que ellos habían compartido. Entonces me enteré que no solo era puro cerebro, que había mucho más ahí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Paula tenía una condición que se llama porfiria, que es una condición genética con la cual se puede vivir toda la vida y que es más peligrosa en las mujeres que en los hombres. Y corre en la línea paterna de la familia, o sea, viene por mi ex marido y la tiene también mi hijo. Y hay alguna posibilidad bastante fuerte de que la tengan mis nietos, pero no se va a saber hasta después de la pubertad. Y yo sabía que Paula tenía porfiria, ella también lo sabía, andaba con un medallón que decía que era porfírica, lo cual significa que hay muchos medicamentos que no puede tomar, no podía, su cuerpo no los tolera porque habría producido una crisis de porfiria. Pero se produjo una crisis, fue a parar al hospital y por un error, en un hospital muy grande, no solamente le dieron el medicamento equivocado, sino que no monitorizaron el coma y los fluidos se le fueron al suelo, se le llenó el cerebro de agua y se produjo daño cerebral severo. Y como el daño cerebral severo se produjo por un problema de coordinación o de conocimiento en el hospital, los médicos no me dijeron lo que había sucedido. Durante 6 meses me hicieron creer que Paula se iba a recuperar completamente. Y al final, cuando ya no se pudo seguir ocultando, su marido y yo decidimos desconectarla del respirador y Paula empezó a respirar de a poquito, pero a respirar. Entonces la trajimos a California y aquí la cuidamos hasta que murió. La trajiste acá a este lugar. La cremaron y la... Echamos las cenizas aquí.
para que el sufrimiento nos hiciera más fuertes, nos hiciera más unidos, nos hiciera más generosos. Ahora empieza la parte agradable de la entrevista. Ahora vamos a comer y cocinar. Vamos a cocinar algo bien afrodisíaco, una receta de Afrodita. El queso es afrodisíaco, el vino por supuesto, y luego tenemos todos los mariscos en una pasta con marisco y de postre de chocolate. El chocolate era tan afrodisíaco que cuando lo llevaron los españoles después de la conquista de Europa, las mujeres no lo podían comer.